Bueno, eh, una preguntita para la bioquímica de parte de una médica. Eh, yo la verdad que no tuve nunca un paciente de estas condiciones, mi experiencia es casi cero, leí un poco más para poder estar con ustedes y nivelarme. Y entonces, en un artículo que les recomiendo para los que hacen clínica, hay un How I Treat del año pasado, que viaja por los casos clínicos muy similares a los que presentamos hoy, y que vi que discutieron mucho con el fibrinógeno derivado del tiempo de protrombina, y en este artículo le dan una importancia. Yo entendí esto como que hay algunos pacientes que uno no los puede diagnosticar por el CLAU, sería un 20 o un 30% que le agregaría sensibilidad para el diagnóstico. Sé que no estuvieron de acuerdo en la utilidad de este tiempo. Yo quiero saber tu opinión y como nosotros como clínicos leemos eso, si realmente tendríamos que insistir y pedir ese tiempo y derivarlo al que lo hace, en caso que encontremos un caso de estos tan raros. Bien, nosotros, después Marta seguramente va a acotar, pero nosotros a todo fibrinógeno bajo, como dije, sin contexto, por ejemplo, si tenemos una hepatitis fulminante, le voy a creer a ese fibrinógeno de Klaus, pero un fibrinógeno que nos resulta raro por ahí en un ambulatorio, que muchas veces nos pasó, le hacemos un derivado. Y obviamente seguimos siempre los criterios porque, como vieron, tiene muchas interferencias del derivado que te puede sobreestimar el fibrinógeno. Como bien dijeron, nosotros estamos de acuerdo de que no es la metodología para hacer fibrinógeno. Es una prueba más que me permite distinguir en estas posibles causas que tenemos de difibrinogénemias. Pero nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es eso, corroboramos que no tenga PDFs altos siempre. Es más, a veces yo voy como, si tiene un fibrinógeno de Klaus de 90 y el derivado es de 300, y Marta me dice, hacerle un PDF por las dudas para descartar que no tenga PDFs altos porque él sobreestima totalmente. Para nosotros es una herramienta de utilidad, es buena hacerla, la hacemos bastante, pero sí lo que es importante, si se llegara a hacer, tener en cuenta estas limitaciones que tiene y estar presente, porque por ahí uno le está diciendo al médico, mira, hay una discordancia, pero por ejemplo el paciente tiene esa discordancia no porque tenga una difibrinogénemia, sino porque tiene otras causas. ¿Y qué agrega? ¿Vos agregas? Los PDF lo hemos visto, nos hemos pegado algún chasco, sí. que le digo hacer unos PDF, que en realidad es una hiperfibrinolisis por algún tumor o por alguna cosa, y claro, tenemos fibrinógeno Klaus bajo y te da una discrepancia de más del doble, y no sé, mirá, tiene una difibrinogénemia, no, tiene PDF alto. O sea, por eso la primera vez que se le hizo a este paciente, no le dimos tanta bolilla, estuvimos ahí, porque tenía 104, porque era cuando le habían hecho la embolectomía mecánica. Pero después, con PDF de 4, siguió teniendo el doble o más del doble. Y de hecho nos dio muy parecido, porque Claudio le dio 114, 115, nosotros 120 y pico. O sea que realmente dio muy parecido a lo que es el inmunológico. Pero es muy importante eso. Y otra situación en donde no se puede usar nunca es en anticoagulación. Ni con antivitamina K, ni con rivaroxaban, ni con apixaban. Porque sobreestima. Lo hemos visto claramente. Y en paraproteínas tampoco. O sea, hay situaciones, es muy acotado, pero sí tiene un rol cuando uno tiene una hipofibrinogénemia, como dice ella, que uno encuentra y no encuentra causa, que el fibrinógeno inmunológico, o tenés que comprar una ELISA, pero también se te vence, o tenés que comprar un IDR y también se te vencen los reactivos, porque no haces todos los días fibrinógeno inmunológico, ¿no? Entonces, no tenés bueno, al toque, lo tengo que operar, le tengo que hacer una trombectomía, le tengo que hacer una cirugía cardiovascular, le hago el inmunológico, no lo tenés disponible. Nosotros lo teníamos porque Claudio estaba con el primer paciente que habíamos visto que presentaron hoy, que justo había comprado un kit, porque si no, ni siquiera. Y esto te puede decir, pero mirá que el fibrinógeno derivado da, porque la turbidez de ese fibrinógeno que tenía un tiempo de protrombina, genera una medida que te puede servir para decir, mirá, no. Y es una alarma, es una alerta. Exactamente. Exacto. Yo creo que la utilidad en el que tiene un coagulómetro como el que tienen ellos está en eso, en que es está disponible.
Yo con todas las recomendaciones que acaba de decir Marta, sabiendo absolutamente las limitaciones del método, es piola si lo tenés. Ahora, si vos no tenés un coagulómetro fotoóptico y tenés uno mecánico, no vas a poder sacarlo, no se saca. Es más, yo creo que... Sí, sí, obvio. Es mirar el coágulo, ¿no? Mirar el coágulo. Es probable que si ese paciente lo estudiaban con un coagulómetro de detección mecánica, los tiempos de trombina hubiesen sido más largos, todo hubiese sido más largo. Pero el ACL-TOP tiene justamente esa característica de que además centrifuga la muestra y aumenta mucho la sensibilidad, entonces todo te da más cortito. Y aparte del príncipe, perdón, el príncipe, como usted es médica, yo le quería aclarar, al principio nosotros lo hacíamos por cuenta nuestra, nosotros somos bastante curiosos y hacemos cosas por más que los médicos no lo pidan. Y ahora ya que lo saben, por ejemplo, Vero, que ya lo saben, ellos mismos a veces nos dicen, che, tengo que creo que este paciente fue así, porque este paciente estaba en otro, en San Justo, que es un periférico nuestro, y nos dijeron, nosotros si no lo analizamos no nos enteramos de estos pacientes, que no tengo un fibrinógeno bajo, no querés hacer un derivado. Entonces ya como que nosotros, los hematólogos, por ejemplo, ya están al tanto de esto, obviamente con las precauciones que nosotros les decimos, si tómalo en cuenta o no tómalo en cuenta, pero sí es una herramienta adicional que puede ser de utilidad. Estamos todos de acuerdo que es válido como un sustituto, digamos, del inmunológico, pero no del funcional. No, y para lo que nada. yo no interpreté de tu comentario es si esa sensibilidad era para detectar el defecto o para detectar una DIS. Porque, no sé, desde mi experiencia, un fibrinógeno que por Klaus no da bajo, no sé si da bajo el derivado. Claro, para saber si eso, yo entendí eso, como para saber si el paciente tiene una DIS, esta herramienta podría darle la alerta de, mira, puede ser que tenga una disfibrinógeno. Lo repregunté porque del modo que había sido tratado, si uno no comprende bien, parecía que tuviese más sensibilidad que el Klaus para detectar un defecto funcional. Y no es el caso, todo lo contrario, va a dar alto, da alto. No, la estrella es el Klaus. Primer puesto Klaus. Marina, yo desde mi ignorancia, la discrepancia que tenés entre el fibrinógeno de Klaus y el derivado, los dos son coagulométricos, ¿no? Porque no, lo que pasa, claro, pero lo que pasa es que... A ver, espera, sí, voy a terminar. Perdón. No. Supongo que en el Klaus se usa trombina bovina y en el otro es la propia trombina del paciente la que va generando la coagulación de la muestra, ¿no? O sea que ahí es en realidad, supongo yo, no sé, la menor afinidad de la trombina bovina sobre una mutación en la cadena en posición de corte, o porque en realidad el paciente, el funcional, lo que está generando su hemostasia es lo que está referido por el derivado, ¿no? De vuelta, ¿cómo? En la última parte me perdí. No, capaz que yo no desconozco. No, es algo meramente metodológico, quiero creer No, yo creo que acá el principio es distinto. Claro. Vos con el tiempo de trombina medís tiempo de polimerización. ¿Cuánto tarda en comenzar a polimerizar y a generarte una generación de fibrina que se detecte o en un mecánico o por densidad óptica? El otro es cantidad. Esto no te importa si el TP es largo o corto. No te importan los tiempos. Medís solamente el grado de entrecurso. Yo entiendo que uno lo que ves es la turbidez del trombo que se genera, sí, pero ese trombo se generó por la trombina que se generó en el tubo, independientemente del tiempo que le tomó en coagular. Sí, eso lo hablábamos ayer con Entonces, la trombina es la trombina humana. Si yo le hiciera un tiempo de trombina al paciente con trombina humana, como se hacía antes, cuando se preparaba la trombina humana, seguramente daría... Probablemente, es lo que hablábamos ayer con Marta, por ejemplo, con el Rotem. Que en el Rotem también funcionaría algo parecido, porque en el Rotem la fibrina se genera a partir de la trombina que estamos generando por la muestra.
Exacto. la Y trombina como estamos viendo en humana. la mayoría de los ROTEM, salvo las hipodifibrinogénemias por ahí que cursan con un fibrinógeno ya bajo, ¿sí? Estamos viendo que el ROTEM da prácticamente normal o ¿sí? límite normal. Entonces sí, puede ser eso, puede ser. Ahí ya no, yo no lo sé. Pero a nivel del paciente, lo que o sea, su sistema hemostático está sostenido por la trombina que tiene y por su concentración de fibrinógeno. O sea, A lo que decía Fabiana, que está bien, está coagulando el fibrinógeno con la trombina misma del paciente, pero si fuera un método tan fisiológico, las difibrinogénemias las podíamos pescar. Ellos si hubiesen hecho la determinación primaria con el derivado, no encuentran esa alteración en la función del fibrinógeno. Entonces, lo que se discutió antes, y que es lo que dijo muy bien Marina, como método de pesquisa, como método screening, el Klaus es el que te va a marcar si la función está alterada y si está alterado también la cantidad, daría alterado. Después, en vez de hacer el antigénico, y ellos tienen disponible hacer el derivado, homologaríamos de alguna manera, díganme si no es así, un screening de la parte antigénica de la proteína. En vez de hacer el IDR, como explicó Mercedes, todo, que hicieron en el Austral, mucho más rápido, porque lo hacen, tienen el equipo, y eso le va a dar la discrepancia. Si el Klaus le da de una manera, tal cual como lo hicieron. yo entiendo perfectamente eso, sino que lo que digo es que me parece que en el Klaus tiene que ver con el hecho de usar trombina bovina. ¿O no? Todo puede depender del defecto, pero yo te digo que nosotros hemos hecho en este paciente de fibrinógeno muy bajito, allá lejos y hace tiempo, tanto con trombina humana como con trombina bovina, y al menos ese paciente en particular, usases la trombina que usases, te daba bajo igual. Puede ser que en alguna circunstancia uno u otro pueda tener una reacción diferente según el origen de la trombina, pero no como una regla general en todo. Claro, pero a ver, y acá, con esto termino, perdón. Justo tiene no sé si no está próximo al sitio de corte de la trombina, la mutación. Está en el extremo N-terminal del alfa. Puede ser, no, ahí ya, perdón, pero no me acuerdo. No, bueno, no importa, pero No hay me acuerdo. especificidad de especie, y yo no sé, era simplemente una duda y perdón. No, que Y está se armó la perfecto. discusión. Yo le digo mi humilde opinión, la verdad que este tema siempre es bastante complejo. Por ejemplo, ayer hablábamos cuál es el valor de corte para yo poder decir que tiene una disfibrinogenemia y una hipodisfibrinogenemia. Es muy complejo este tipo de alteración, ¿sí? Así que hay cosas que uno dice, bueno, puede ser. Simplemente es que el de Klaus es para medir el fibrinógeno, por método coagulante es lo que uno debe hacer, y el derivado, como el inmunológico, le da la herramienta para poder distinguir si hay un problema molecular en ese fibrinógeno. Lo que yo rescato y lo que me llevo conmigo. Yo me acuerdo en el primer caso que presentaron los de la gente del Austral, que Claudio nos manda la muestra para hacerle la reptilasa. Y entonces yo le hago además el fibrinógeno y se me ocurre hacer un derivado. Y el derivado me da como 600. Y tenía 100 el paciente por Klaus. Y le hago un ROTEM. No puede ser. El ROTEM era un churrasco enorme. Es el paciente que mostraron los Claro. del Austral. Entonces, si no hubiera sido por ahí, porque uno hace el derivado, porque tiene esta cosa de que lo hace para ver, para tener una idea, en realidad el paciente tiene un fibrinógeno enorme, muchísimo. Claro. Era impresionante. Y sin embargo, tenía un fibrinógeno de Klaus bajo. Y en las dos, digamos, y si es porque la trombina era bovina, ese sí tenía en la zona del clivaje, la mutación, en la zona que cliva en la cadena de la trombina. No lo sé, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que el tiempo de trombina uno puede ver también la turbidez. Y
En el tiempo de protrombina, en el tiempo de trombina se ve la turbidez. Lo que pasa es que los ensayos de tiempo de trombina tienen diferencias de densidad óptica más bajas que la de tiempo de protrombina, siempre, en los normales incluso. Y creo que, primero, no te hacen un derivado que salga del tiempo de trombina, primero porque no todo el mundo se le hace trombina. Entonces usan el ensayo que usa todo el mundo. Eso te tarea para el hogar, podemos hacerlo. Vale. De verlo con el tiempo de trombina, cómo dan las densidades ópticas y ver qué pasa. Nosotros teníamos un equipo de estos semiautomáticos, pero que podíamos pedirle el grafiquito de la curva de la coagulación, digamos, y lo usábamos para ver con el tiempo de trombina y un caso, no sé si está Luis por ahí, no, se me desapareció Luis. No sé si te acordás que le pedíamos y se veía si la velocidad de polimerización, porque la pendiente es la velocidad de polimerización, podías ver si la velocidad de polimerización era normal o no, y en un caso después que parecía en ese grafiquito que era bastante elemental, después lo hicimos en un lector que teníamos para leer ADN, etcétera, y le mostramos eso de que la velocidad de polimerización de ese fibrinógeno anómalo que habíamos encontrado estaba anormal, y si lo mezclabas con un normal le interfería en la polimerización del fibrinógeno normal. La chiquita y luego encontramos que la madre también tenía una mutación y el padre tenía otra mutación y la nena fue una hipodifibrinogénemia, que gracias a Hugo hace unos años la derivamos y tiene una mutación que no fue nunca reportada, y es una chica de La Plata. Hicimos todo ese trabajo en el año 2008, hace muchísimo. Quiero hacer un comentario clínico porque ya nos están mareando. Están muy solos. Que hizo la pregunta y para mí tiene un fenotipo trombótico, un fenotipo muy trombótico y poco hemorrágico, porque con semejante politraumatismo y semejante ACV no hace una transformación hemorrágica, con lo cual para mí quedaría anticoagulado de por vida. Y por otro lado, el comentario que hizo Marta, esto de lo que hablábamos de generación de trombina y trombina circulante y demás, el paciente que presentamos nosotros hace hemorragia cuando hace puentes con heparina, solamente. O sea, siempre que rotó, tuvo complicación hemorrágica, con lo cual eso nos dice un poco también que algún efecto trombínico, más allá de la disfibrinogenemia que tenga, hace que tenga una hemostasia normal y que cuando uno le desbalancea eso, sangre. Eso es como un razonamiento más fisiológico, ¿no? Más fisiopatológico. En la paciente de ustedes, como es un biológico, no tiene indicación de dicumarínicos, así que puede pasar a DOAX con un nivel más estable. Podría ser una opción. Con un riesgo hemorrágico más bajo global, quizás sería de elección. No, un anti-10 y el menor riesgo hemorrágico, la Pixaban. Sí, tal vez dejarlo con una dosis 2,5 cada 12 de Bueno, Pixaban. yo ahí ya no. Yo no. Eso te lo debo. Si se anticoagula, se anticoagula, y si no, me enseñaron a mí. No sé, Bueno, pero nadie sabe eso. Esa dosis está aprobada para Sí, pero después de no los sé, 6 meses. pero para la no sé. válvula y esto, y la verdad que la dosis baja para enfermedad tromboembólica venosa, pensando que tiene un mecanismo fisiopatogénico similar, ¿no? Lactasia. La dosis baja está aprobada, pero no nos convencieron todavía para todos los pacientes. O sea, los pacientes de alto riesgo trombótico, la verdad que aunque hay estudios, creo que no están incluidos claramente en esos estudios, y creo que si tienen un riesgo hemorrágico bajo, no hablando de la trombosis valvular en particular, sino de las trombosis venosas en general, por ahora deberían continuar con dosis plena.
pese a que las guías dicen hagan lo que quieran, ¿no? Sí, a mí lo que me genera duda es que un chico joven, todavía tiene 41 años ahora, y lleva una vida, o sea, él sigue su trabajo, él sabe las complicaciones Claro. que puede tener y aún así sigue teniendo, o sea, es de Bueno, lo que vive. Eso es Entonces, un punto. el estilo de vida y la edad que tiene a veces me La hace edad pensar no que es- tal vez no es debería tan- suspender, pero bueno, ahora con lo que me dicen La creo que edad no. no creo que sea, la edad va a ser un problema más adelante, que le va a Mm. aumentar el riesgo hemorrágico bastante. El estilo de vida creo que sí es importante. Y no sé si anda con casquito tipo... No. No. No, cuando vinieron los padres y la hermana, le preguntamos cómo estaba él, dice, no, está muy bien, por suerte estaba, pues había salido de una cirugía cardiovascular con... No, está muy bien, me dice la hermana, lo único que está muy deprimido, porque su vida son los caballos. Digo, bueno, pero la verdad que por ahora no convendría que fueran los caballos. No. Y, Es lo que hace, es lo que hace claro, el chico. tal cual. No, una Sí, cosa que rescato también, obviamente es caro, pero bueno, si uno lo tiene disponible, yo creo que el Rotem hay que usarlo de manera acotada en determinadas circunstancias, no es para todo, no hay que gastar en eso porque sí. Pero si tengo un paciente que tiene esto y se tiene que operar de otra cosa que no controlamos, nosotros controlamos cirugía cardiovascular y trasplante hepático, pero ponele que tiene que hacerse otra cirugía y uno sabe en realidad cuál es la calidad de su trombo, ¿sí? Hacer un Rotem es importante para ver si le vas a dar o no le vas a dar fibrinógeno primero, ¿sí? Este paciente tenía justo en el límite, tenía 5 o 6 en ese inicial que hicimos, que es un poco bajo, pero 7 es el límite inferior, digamos, por eso le dieron un gramito. Pero si el paciente hubiera tenido 2, como tenía el que mostró él, probablemente le hayan dado 2 gramos de inicio. Y si el paciente hubiera tenido recontra normal, como era el que tenían ustedes, por más que tenía fibrinógeno bajo, y lo metes en la cirugía sin nada. Tenés preparado el concentrado si sangra, pero ni le metés nada. Por más que tenga un Claus de 100 o de 90, porque vos estás viendo que en una cosa donde tenés todo, las plaquetas, la generación de un trombo está y es estable. Creo que en eso rescato la utilidad. No. Creo que tuvimos una reunión muy, pero muy jugosa, que trajimos a un tema que no es de todos los días, que por lo menos nos va a abrir las orejas y los ojos para cuando aparezca el paciente y sabemos a quién llamar para hacer las cosas, ¿no? Gracias a todos, gracias a la doctora Blanco por coordinar conmigo, un gusto. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Bueno, y en nombre del grupo de trabajo de laboratorio, felicitaciones a todos los que presentaron. Y la verdad es que nos pareció de que valía la pena tener esta reunión y discutir casos tan interesantes. Quedaron algunos pendientes, tuvimos que hacer una selección, pero bueno, la idea era tratar de presentar la mayor diversidad en la presentación clínica y de laboratorio de estos casos. Muchas gracias.